Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saludo el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudarás un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determina la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido antihorario desde el eje X positivo. Entonces, como dato nos dan el siguiente esquema. Y para nosotros encontrar la fuerza resultante debemos sumar estas dos fuerzas, pero estas dos fuerzas debemos descomponerlas en sus componentes en el eje X y en el eje Y para poder sumar estas fuerzas. Recordemos que ya descompusimos estas fuerzas en el problema 253, así que si quieren ver el proceso de cómo descomponer estas dos fuerzas se encuentra en el video 253. Simplemente aquí plasmaré las respuestas que obtuvimos en el desarrollo de ese problema. Entonces tengo la fuerza 1 y la fuerza 2 en el eje X y en el eje Y de estas dos fuerzas, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos descompuesto estas dos fuerzas, nosotros debemos encontrar la fuerza resultante. Y asimismo, la fuerza resultante también tiene una componente en el eje X y en el eje Y. En este caso, los diagramas de fuerza presentados aquí es el mismo para la fuerza 1 como para la fuerza 2, ¿sí? Entonces debemos encontrar nosotros la fuerza resultante. Entonces comenzamos con el cálculo de la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo θ, ¿sí? Incluso aquí la fuerza resultante, ¿cuál es la fuerza resultante? Yo tengo que mencionarla aquí en mi FR y el ángulo θ, ¿sí? Entonces para esto recordemos que recordemos la siguiente fórmula. La fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. En este caso, como solo hay dos fuerzas, sería mi fuerza resultante en el eje X igual a mi fuerza 1 en el eje X más mi fuerza 2 en el eje X. Reemplazo las dos variables y tengo que mi fuerza 1 en el eje X será menos 15 kN y mi fuerza 2 en el eje X será de menos 10 kN. Realizo la respectiva suma, ya que son signos iguales, por lo tanto mi fuerza resultante en el eje X va a ser igual a menos 25 kN. Ahora calculo la componente en el eje Y, entonces la fórmula es fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Entonces en este caso teníamos dos fuerzas, así que mi fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a mi fuerza 1 en el eje Y más mi fuerza 2 en el eje Y. Reemplazamos cada uno de estos valores. Mi fuerza 1 en el eje Y es de menos 25.981 kN y mi fuerza 2 en el eje Y era más 24 kN, ¿sí? Realizo la respectiva resta y me sale que mi fuerza resultante en el eje Y es de menos 1.981 kN. Este es mi componente en el eje Y y en el eje X de la fuerza. Recordemos, como esta fuerza sale negativa, significa que mi componente en el eje X va hacia la izquierda. Y esta fuerza, como salió también negativa, significa que mi componente en el eje Y va hacia abajo. Ahora debo calcular la magnitud, ya que estas son únicamente las componentes. Entonces, además de esto, debemos recordar que me están pidiendo... bueno, aquí no es necesario. Realmente lo que quería plantear aquí era con tres cifras significativas, pero no viene al caso en este problema, ¿sí? Eso fue un error mío, lo siento. Hasta aquí quedaría la respuesta, ¿sí? Con todos los decimales. Lo que me pide es la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, mi fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de su componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y al cuadrado, ¿sí? Reemplazo cada una de estas componentes con su propio signo, elevo a la potencia al cuadrado. Recordemos que toda potencia elevada a un exponente par siempre sale positivo. Tengo los siguientes valores, realizo la respectiva suma, finalmente saco la raíz cuadrada de este valor y sale que mi fuerza resultante es de 25.078 kN. Como esta es la fuerza que me pide el libro, esta sí debo expresarla con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 7 es mayor a 5, tengo que redondear. Después del 25.0, ¿qué número viene? Viene el 25.1. Entonces mi fuerza resultante expresada va a ser igual a 25.1 kN. Ya tengo la magnitud de la fuerza resultante, ahora deseo calcular su magnitud. Para calcular la magnitud de un ángulo, siempre la magnitud del ángulo de la fuerza resultante, vamos a ocupar siempre la siguiente fórmula. Tangente de phi es igual a mi fuerza resultante en el eje Y sobre mi fuerza resultante en el eje X. Recordemos aquí algo muy importante. Aquí siempre voy a reemplazar con valor positivo estas componentes. No importa si aquí es positivo o negativo o aquí es positivo o negativo.
Aquí siempre voy a reemplazar con valor positivo. ¿Por qué? Porque solo quiero saber la magnitud de este ángulo, ¿sí? Entonces reemplazo las componentes con valor positivo siempre. Kilonewtons con kilonewtons se simplifica. El cociente entre estos dos números me sale que tangente de phi es igual a 0.079. Despejo mi ángulo phi, por lo tanto tendría tangente a la inversa de 0.079. Entonces tangente a la inversa de este valor sale que phi tiene un valor de 4.530 grados. Ahora que yo saqué la magnitud de este ángulo phi, ahora sí me interesa saber en dónde se ubica este ángulo phi, y para eso me va a ayudar este documento. Entonces, ahora que tengo la magnitud del ángulo phi, ahora sí me interesan los signos. Entonces, mi fuerza resultante en el eje X salió negativo, mi fuerza resultante en el eje Y salió negativo. Entonces aquí veo fuerza en el eje X negativo y fuerza en el eje Y negativo. Nos encontramos en este caso. Entonces para este caso debo aplicar lo siguiente, lo que está acá a la derecha. Este punto que está bien resaltado es el origen en mi plano cartesiano. Sí, esto borremos, esto es de un ejercicio anterior. Entonces, como estamos en el tercer caso, ya que la componente en el eje X era negativo y la componente en el eje Y también era negativo, estamos en este tercer caso. Entonces, este punto me representa el origen, ¿sí? Entonces, desde el origen sale un vector. Entonces, este es mi vector. Como estas componentes en el eje X y en el eje Y habla sobre la fuerza resultante, esta me representaría mi fuerza resultante. Es decir, que mi fuerza resultante se encuentra en el tercer cuadrante. Y el ángulo phi es el que se encuentra aquí. Este ángulo sería el de aquí. Entonces, el ángulo que yo acabo de calcular en este momento, este ángulo phi, es realmente el que se ubica aquí. Pero a mí me pide el ángulo de la fuerza resultante medido desde el eje X positivo, es decir, desde aquí, en sentido antihorario, ¿sí? En este sentido, en contra de las manecillas del reloj. Entonces tengo que formar un ángulo desde el eje X positivo hasta que choque con la fuerza resultante. Entonces este es el ángulo que me pide. Este ángulo es θ. Entonces yo sé que este es θ, pero yo solo tengo phi. Entonces aquí es igual a θ. Recordemos que en cada cuadrante hay 90 grados. De aquí hacia acá, 90 grados. De aquí hacia acá, 90 grados. Entonces, 90 más 90 me da 180. Y si a 180 yo le sumo phi, esto sería el ángulo θ. Es decir que θ va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Que sería el ángulo que va desde aquí hasta acá, más este pequeño ángulo llamado phi. Y con eso obtendría el ángulo θ, ¿sí? Entonces ya planteo la siguiente ecuación. θ es igual a 180 grados más phi. Reemplazo el valor de phi, que es de 4.530 grados. Entonces me sale que mi ángulo θ es de 184.530 grados. Finalmente el valor debe estar expresado con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en esta primera cifra. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En el caso que sea igual a 5, tengo que fijarme en el número que está a la izquierda. Si este número es par, no redondeo. Si este número es impar, tengo que redondear. En este caso, como 4 es un número par, no tengo que redondear. Así que mi ángulo θ realmente tiene un valor de 184 grados, ¿sí? Y bueno amigos, con esto he acabado el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.